Hola a todos, bienvenidos a Intro Oriente. Qué gusto estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra de Dios, que esta palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y bueno, esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón se llama fuiste creado o fuiste creada para reinar. Vamos a ver Apocalipsis 1:6 para empezar esta enseñanza y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Él ya nos hizo reyes, Él ya nos hizo sacerdotes, dice que Él ya nos hizo, Jesús ya nos hizo reyes, pero ahora lo que tenemos que hacer es reinar en esta tierra. Si ustedes recuerdan, Jesús pues es el rey del universo, pero al llegar a esta tierra, Él estableció su reino. Si ustedes recuerdan, el Padre nuestro dice: venga a nosotros tu reino. Entonces Jesús es rey, nosotros somos reyes, pero ahora nosotros tenemos que establecer ese reino, ese reinado que Dios tiene para nosotros. Y estaba estudiando acerca de la vida del rey David y dice que el rey David fue ungido como rey, pero no ejerció el reinado inmediatamente. Tuvo que pasar ciertas circunstancias para que él pudiera reinar como Dios quería que él lo hiciera. Entonces hubo unas circunstancias que él pasó donde nos identificamos, a lo mejor yo me puedo identificar con esas circunstancias, porque dice que la Biblia que el rey David fue menospreciado. Y muchas veces nosotros podemos sentir menospreciados por la gente, ¿verdad? Tú sabes que tienes un valor muy especial en Dios, pero la gente no entiende ese valor que tienes y siempre el enemigo lo que va a querer hacer es menospreciarte para que tú no puedas ejercer ese reinado que Dios tiene para tu vida. Fíjense, aquí el rey David fue menospreciado primeramente por su padre. Si ustedes recuerdan, cuando el profeta Samuel fue a ungirlo como rey, Dios le dijo: ve a la casa de Isaí y unge a uno de sus hijos. Y Isaí, que era el padre, mandó a llamar a todos los hijos, que eran 7, bueno, con David eran 8, pero estos 7 hijos se presentaron y ninguno era el hijo por el cual se iba a ungir como rey. Entonces le dijo el profeta Samuel, le dijo: oye, ¿no tienes otro hijo? Sí, yo tengo otro hijo que está allá con las cabritas, que está ahí con las ovejas. A ver, mándese a llamar a David, ¿no? Entonces imagínense, en una situación tan importante como esa, como ungir a un rey, un profeta, y no mandar llamar a su hijo, pues era que era muy menospreciado aún por su padre, ¿no? Él también era menospreciado por sus hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando él llegó, que estaban en la batalla con Goliat, dice que él llegó a ver a sus hermanos para darles de comer y le dijeron: ¿qué haces aquí? ¿Dónde dejaste a tus pocas ovejas? O sea, menospreciaban su trabajo, menospreciaban lo que él hacía, menospreciaban a lo mejor su físico, su tamaño, su edad, y muchos de nosotros hemos pasado por esos menosprecios, ¿verdad? Todo el tiempo David fue menospreciado, aún por su esposa Mical. Si ustedes se acuerdan, cuando él llevó el arca del pacto a Jerusalén, dice que él alabó a Dios, se quitó la ropa, gozoso de estar alegre en esa presencia de Dios, y aún su esposa le dijo: te comportas como un cualquiera. Dice que lo menospreció, y por haberlo menospreciado, ella tuvo esterilidad en su vida. Si ustedes recuerdan, también el rey David fue aparte de ser menospreciado, fue envidiado. ¿Se acuerdan? Que Saúl le tuvo envidia porque él venció a Goliat y tenía un puesto muy especial ahí dentro del reinado. Y de repente Saúl escuchó una canción que la gente decía que era Saúl venció a sus 1000 y David venció a sus 10,000. Entonces, al escuchar esto, tuvo mucha envidia de él y lo empezaba a querer matar. Dice que le aventaba una lanza, otra vez le volvió a aventar la lanza, se alcanzó a hacer de lado. Tuvo que huir el rey David antes de ser el rey. ¿Por qué? Porque era envidiado, porque era perseguido. Aquí David recibió mucha persecución. Dice que aún había un rey que se llamaba Abimelech, que lo quería matar. Dice que él se tuvo que pasar por loco, imagínense, tuvo que andar por las calles echando saliva, comportarse como un loco para que no lo pudieran matar. Entonces muchas de estas cosas nosotros nos enfrentamos, ¿verdad?, en este mundo antes de poder entrar en ese reino que Dios tiene para nosotros. Hay un salmo que el rey David escribió, que es el Salmo 34, 1 al 4, y este salmo es interesante porque David lo escribió cuando se estaba haciendo pasar por loco, cuando lo estaba persiguiendo, cuando lo perseguían para matarlo. Y dice así, Salmo 34, 1 al 4: Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré. Mis labios siempre te alabarán. Ustedes los humildes oigan esto y alégrense conmigo.
Únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios. Le pedí a Dios que me guardara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasarán vergüenzas. Aquí en este salmo hay 3 puntos muy importantes de lo que David tenía. Y David tenía un corazón de alabanza. Dice aquí que él siempre dijo, mis labios siempre te alabarán. Entonces, la alabanza tiene que ver con exaltar a Dios. O sea, la alabanza está centrada en Dios y en su poderío. Cuando nosotros dejamos de ver nuestros problemas, cuando dejamos de ver esas situaciones que nos están aquejando, esa persecución, esas envidias, ese chisme, todo lo que está a nuestro alrededor, y nos enfocamos en el Dios todopoderoso, ¿verdad? En el Dios que rompe muros, en el Dios que creó el universo. Todo eso es alabanza, es estar enfocados en Él y recordarnos a nosotros su poder, su grandeza, su majestad. Él también tenía un corazón de adoración. Dice que esta adoración tiene que ver con la posición de nosotros delante de Él. O sea, la diferencia entre alabanza y adoración, se podría decir que la alabanza está enfocada en su grandeza, en su poder, y la adoración es la actitud de nuestro corazón delante de esa grandeza y delante de ese poder. Por eso ustedes han visto a lo mejor que en la adoración te inclinas, te humillas, te arrodillas, porque es esa posición delante del Dios Todopoderoso que puede cambiar cualquier circunstancia. Aquí otro punto también importante dentro de estos versículos es: los que acuden a Él se llenan de alegría y jamás pasan vergüenza. Entonces David era una persona que acudía a Dios. Y aquí es bien importante porque Dios quiere que tú acudas a Él, que cuando te sientes triste, cuando te sientes desanimado, desanimada, cuando te sientes sin esperanza, que tú puedas acudir delante de Dios, y no solamente eso, sino que también le pidas ayuda, porque Dios está dispuesto a ayudarnos. Fíjense, aquí hay un salmo que el rey David escribió, que es el Salmo 32:3, que dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, puestos todo el día. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, pues todo el día me quejaba. O sea, David estaba tan acostumbrado a acudir a Dios que hubo un tiempo donde él falló. Entonces él, al haber fallado, se alejó, dejó de acudir a Dios, y él se dio cuenta que por haberse alejado a Dios se empezó a envejecer, ¿verdad? Empezó a entrar en enfermedad, empezó a traer desánimo. Entonces él se dio cuenta de esto, y ¿qué hizo? Pues volverse a acercar a Dios. Otra parte de estas cualidades que tenía el rey David viene en el Salmo 34, 8 al 10, que dice: Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Aquí hay otros puntos importantes. Dice, confiar en Dios. Dice, Dios bendice a los que en Él confían. David era un hombre que tenía puesta su confianza en Dios. Dice aquí también que dice, vengan y prueben su bondad. Esto es bien importante porque tú puedes ir a un manjar, tú puedes estar en un lugar donde haya una cena riquísima, un buffet riquísimo, pero si tú no vas y pruebas, entonces no vas a tener ese deleite, ¿verdad? Entonces Dios quiere que tú pruebes su bondad. Y David era un hombre que probaba la bondad de Dios, ¿verdad? Él experimentaba lo bueno que era Dios. De hecho, los salmos están llenos de la bondad de Dios. Y aparte también dice que Dios era su refugio. Porque dice aquí, dichosas las personas que en Él se refugian. Y fíjense, el refugio es un lugar del cual nos protegemos del peligro. Entonces, cuando venía cualquier peligro a la vida de David, cuando venía ese león, cuando veía ese oso a atacar a sus ovejas, él se refugiaba en Dios. Y fíjense lo que David escribió en el Salmo 101, 1 al 2. Dice, dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. ¿De dónde viene tu ayuda? Tu ayuda viene de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Dios, como tu Padre Celestial, Él te va a proteger, te va a cuidar, pero Él lo que busca es que tú te refugies en Él. Dice la palabra de Dios que Él nos tiene como una gallina tiene a sus polluelos, pero esos polluelos tienen que entrar en refugio con esa gallina.
¿ok? El siguiente punto es que David era una persona que se mantenía altamente motivado. Si ustedes recuerdan, en todos los salmos que David escribió, él empezaba desmotivado, empezaba triste, empezaba sintiéndose frustrado, pero siempre termina esos salmos, ¿verdad? Y adoraré a mi Dios, y mi Dios es grande, y Él está mi refugio, y largura de días. O sea, David siempre se buscaba estar motivando en el Señor. Y nosotros también pasamos por circunstancias, pero no podemos dejar ni siquiera un minuto estar desmotivados, ¿verdad? Tenemos que estarnos motivando en el Señor. Y el punto número siguiente es que David era una persona que se sentía muy amada por Dios. Estaba leyendo un libro que decía, un mensagigantes solamente va a lograrlo cuando tiene un corazón que se siente amado. David era un mensagigantes y era una persona que él siempre tenía victorias con el Señor, siempre veía, le pedían, el rey Saúl le pidió unos prepucios para poderse casar con su hija, y él fue y le llevó más. O sea, él era un hombre aguerrido, ¿verdad? Era un hombre aguerrido, pero ese hombre aguerrido siempre tenía la victoria, pero él se sentía amado por el Señor. Y algo bien importante que estaba yo averiguando en internet, ¿qué significa la palabra David? Y fíjense, la palabra de David viene del hebreo David y significa el amado. O sea, es como que mucha coincidencia, ¿no? Que David fuera una persona que se sintiera tan amada por Dios, y no solamente eso, sino que su nombre significara lo mismo. David era una persona tan amada por Dios que él podía, con ese amor que él recibía, amar a las demás personas. Si ustedes recuerdan, cuando David estaba huyendo de Saúl, dice que él entró en una cueva que era la cueva de Adulam, y dice que en esta cueva se encontraban personas afligidas, o sea, personas que tenían tristeza, personas que tenían pena, personas que tenían dolor, sufrimiento. Dice también que ahí en la cueva de Adulam estaban los endeudados. Imagínense, endeudados, pues es una condición de desgracia, ¿no? Y nosotros también así a veces nos encontramos endeudados, sintiéndonos culpables, endeudados con Dios, sintiendo que le debemos a la gente, ¿verdad? Sintiéndonos a lo mejor también económicamente endeudados, en problemas. Y así es como estaba esta gente. Y fíjense, la tercera cosa que dice de esta cueva de Adulam es que ellos estaban en una amargura de espíritu. O sea, ellos estaban frustrados, ellos estaban en resentimiento, ellos habían pasado por injusticias, desilusiones, y ellos se sentían así. O sea, ellos lo que no tenían en esa cueva era amor. Pero David lleva a esa cueva, y al sentirse tan amado, él podía transmitirles amor a estas personas. El amor era tan grande por ellos, que ellos llegaron a ser los valientes de David. O sea, ellos lo amaron tanto también a David, que si ustedes recuerdan, estos 300 endeudados, afligidos, llegaron a ser los 300 valientes de David. Y dice la palabra de Dios que una vez David tenía sed, que quería tomar agua de un pozo del campo del enemigo, y estos valientes fueron y rompieron y le llevaron esa agua al rey David. ¿Por qué? Porque ellos se podían sentir amados. Y dice la Biblia también que ellos también podían vencer gigantes, también peleaban contra gigantes y los vencían. O sea, David, el amado, vence gigantes, y luego tuvo un equipo que amó, ellos se sintieron amados y por eso también pudieron vencer gigantes. Y así también hay gigantes en nuestra vida, ¿verdad? Yo no sé cuál sea el gigante que tú estés enfrentando, la desilusión, el desánimo, el temor, la preocupación, ¿verdad? La incertidumbre, no sé cuál sea ese gigante que tú tengas que vencer, pero el amado, el que se siente amado, puede vencer cualquier tipo de gigante. Dios quiere que tú sepas que tú eres amado, que tú eres amada por Dios, porque solamente así vas a poder vencer. Fíjense, el rey David era ese rey, pero tuvo que pasar ese tiempo, tuvo que pasar circunstancias, tuvo que tener ciertas cualidades de carácter para atravesar, tuvo que acercarse a Dios, tuvo que ser su refugio. Pero aquí pasa lo mismo también con Jesús. Jesús es el rey del universo, y vino a establecer ese reino en la tierra, pero ese reino también se estableció a través de aflicción. Si ustedes recuerdan, David pues fue afligido, fue menospreciado, fue burlado, nadie lo quería. O sea, Jesús mismo pasó por todo eso, pero Jesús fue en un nivel extremadamente mucho mayor al que fue David. Esto lo podemos ver en Isaías 53:3,
que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, él tiene un precio de Dios, ¿no? Del Hijo de Dios, y ese precio la gente lo pisoteó, ¿verdad? Pisoteó a Jesús. Dice aquí que fue desechado entre todos los hombres, fue despreciado, menospreciado. Él experimentó el quebranto. Dice aquí varón de dolores, experto en quebranto, experto en dolor. O sea, Jesús pasó por todas estas circunstancias para que tú y yo podamos reinar en esta vida. Fíjense, Romanos 5:17 nos va a dejar claro esto. Y dice así, el pecado de aquel solo hombre trajo por consecuencia el imperio de la muerte. Pero por causa del otro hombre, Jesucristo, reinarán en vida los que reciben la abundancia del amor y el don gratuito de Dios, por el cual nos hace justos. Fíjense, aquí está hablando, el pecado de un solo hombre trajo consecuencia de muerte, ¿verdad? Derrota. ¿Cuál fue el pecado de ese primer hombre? Fue el pecado de Adán. Pero dice, pero por causa de otro hombre que fue Jesucristo, entonces reinarán en vida. O sea, por causa de lo que Jesús hizo por ti y por mí, nosotros podemos reinar en esta vida, reinar sobre cualquier circunstancia adversa que se nos atraviese. Pero dice aquí algo bien interesante, esta versión es una versión que encontré que se llama Nueva Biblia Viva, y esto me encantó porque dice, por causa de Jesucristo reinarán en vida los que reciben la abundancia del amor y el don gratuito de Dios, por el cual nos hace justos. O sea, la forma en la que tú puedes reinar en esta vida es recibiendo la abundancia del amor de Dios. ¿Por qué no le dices, Señor, yo quiero recibir esa abundancia de tu amor, el cual tienes para mí? Dice aquí la palabra de Dios, y ese don gratuito por el cual te hizo justo. Y la palabra justo, como algunos de ustedes ya saben, es que Dios te ve como si nunca hubieras fallado. O sea, la palabra justificar significa hacer justo al que no es justo. Nosotros no éramos justos delante de los ojos de Dios, pero a través de Jesús, Él nos dio ese regalo de justicia. Entonces, a través de ese regalo, nosotros dice que podemos ser amigos de Dios, que a través de lo que Jesús hizo, nosotros podemos hacer las paces con Dios y podemos reinar en este mundo. Precioso Dios, te doy gracias por cada familia, por cada persona que ha escuchado este mensaje. Yo no sé si a lo mejor te has sentido menospreciado como David, como Jesús, envidiado, criticado, perseguido. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés viviendo en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que tú has nacido para reinar sobre cualquier situación que tú estés viviendo, en cualquier área de tu vida. Puede ser el área económica, el área de la salud, tu familia, tu matrimonio. Yo no sé esa circunstancia, pero Dios te está diciendo en este momento que Él pagó un precio muy alto por amor a ti, para que tú puedas reinar sobre todo eso que te está lastimando, sobre todo eso que te está esclavizando. Yo no sé si a lo mejor es un vicio, yo no sé si es soledad, tristeza, depresión en tu corazón, pero Dios quiere que tú reines y Dios quiere que tú puedas probar su bondad. Como decía el rey David, vengan y vean la bondad de Dios, ¿verdad? Vengan y gusten, ¿verdad? Gusta la bondad de Dios. Dios es bueno y Dios quiere que tú vayas hacia Él, que tú le digas, Señor, ayúdame, Señor, necesito esa ayuda, que Él se convierte en tu refugio, que Él está dispuesto a protegerte, a cuidarte, a guardarte. Ese es el arma más poderosa para que tú puedas vencer cualquier gigante en tu vida, es el sentirte amado. Recuerda que David significaba el amado. Y tienes que aprender a reinar en esta vida porque Dios quiere darte esa abundancia. Aprende a recibir, dile, Señor, cada que te levantes, Señor, yo quiero recibir esa abundancia de tu amor. Señor, te doy gracias, Jesús, por esa justicia, porque tú me has hecho justo delante de Dios por ese precio tan hermoso que tú has pagado por mí. Dios te creó para reinar.